Bienvenidos al canal, amantes del cine. Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes clásicos del cine de acción y ciencia ficción de los años 80, Depredador. Quédate hasta el final del video para descubrir todos los secretos, curiosidades y detalles detrás de esta icónica película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Si te gusta este contenido, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue tu parte favorita y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, vamos al corazón de la jungla. Depredador fue estrenada en 1987 y dirigida por John M. C. Tiernan, quien luego se haría aún más conocido por películas como Duro de Matar, Die Hard. La historia parte de una premisa simple pero efectiva. Un grupo de soldados de élite estadounidense se adentra en la selva centroamericana para cumplir una misión de rescate, pero terminan enfrentándose a algo mucho más peligroso e inexplicable, una criatura alienígena que los acecha uno por uno, invisible, letal y con tecnología muy avanzada. El inicio de la película nos muestra una cápsula alienígena entrando en la atmósfera terrestre. Luego se nos presenta al mayor Alan Dutch Schaefer, interpretado por Arnold Schwarzenegger, quien es convocado por el general Phillips para realizar una operación de rescate en una zona selvática no especificada. Aunque todo indica que se trata de Centroamérica. Dutch acepta la misión solo cuando le informan que su antiguo compañero Dillon, ahora agente de la CIA, formará parte del equipo. El equipo de Dutch está compuesto por soldados rudos, expertos en combate y altamente entrenados, Mac, Blaine, Billy, Poncho y Hawkins. Todos tienen personalidades bien marcadas, lo que los convierte en un grupo carismático y diverso. Una vez en la jungla, descubren que la historia oficial de su misión no era cierta. Lo que debían ser rehenes resultaron ser operativos ejecutados y Dillon tenía otros objetivos secretos relacionados con inteligencia militar. Hasta este punto, Depredador parece una película de acción militar típica de los 80. Pero todo cambia cuando el verdadero enemigo entra en escena. Un ser invisible comienza a observarlos, acechándolos en la espesura. Este ser no es un soldado enemigo ni una criatura terrestre, sino un cazador alienígena cuyo único propósito es acechar y matar a su presa por deporte. Uno por uno, los miembros del equipo comienzan a caer. Al principio, no comprenden lo que ocurre, cuerpos desaparecen, otros son encontrados colgados, desollados, y los sobrevivientes solo tienen atisbos del atacante. Es en ese punto donde la película da un giro hacia el terror y la ciencia ficción. Lo que parecía una historia de guerra se transforma en una cacería en la que los humanos son la presa. El depredador, como se lo conoce, es un ser humanoide con fuerza sobrehumana, visión térmica, camuflaje óptico y un arsenal tecnológico increíble, incluyendo cañones de plasma, cuchillas retráctiles y un sistema de autodestrucción. Además, posee un código de honor, no mata a los desarmados, lo que lo diferencia de un asesino común. Uno de los momentos más intensos de la película ocurre cuando Dutch es el único sobreviviente del escuadrón. Sabiendo que no puede derrotar a la criatura con armas convencionales, utiliza la selva como aliada, construye trampas, se cubre con barro para ocultar su temperatura corporal y desafía al alienígena en una lucha de ingenio y fuerza bruta. El clímax muestra a Dutch enfrentándose cara a cara con el depredador, que finalmente se revela sin su camuflaje ni máscara. Su apariencia es icónica, mandíbulas articuladas, piel escamosa y una presencia intimidante. Aunque Dutch logra derrotarlo, el depredador, herido de muerte, activa su mecanismo de autodestrucción. Dutch sobrevive por poco, y el helicóptero de rescate lo recoge mientras contempla las ruinas de la selva y la devastación causada. Ahora bien, más allá de su atrapante historia, Depredador está rodeada de anécdotas, problemas de producción y decisiones creativas que ayudaron a convertirla en un clásico. Uno de los datos más curiosos es que el diseño original del Depredador era completamente diferente. El primer traje, interpretado nada menos que por Jean-Claude Van Damme, era una figura esbelta y más insectoide, pero fue considerado poco amenazante y difícil de filmar. El traje dificultaba el movimiento y no convencía a los realizadores.
Finalmente, el diseño fue cambiado por completo, y Stan Winston, legendario artista de efectos especiales, fue quien creó al depredador tal como lo conocemos hoy. Lo hizo mientras viajaba en avión junto a James Cameron, quien le sugirió que el alienígena tuviera mandíbulas externas. La elección de Arnold Schwarzenegger como protagonista fue clave para el éxito de la película. Venía de hacer Terminator y Commando, y su presencia física se correspondía perfectamente con la necesidad de enfrentar a un monstruo tan imponente. Pero no todo fue sencillo. El rodaje en la jungla de México fue complicado, con calor extremo durante el día y frío por la noche. Además, muchos miembros del elenco sufrieron problemas estomacales debido al agua local. Carl Weathers, quien interpreta a Dillon, venía de ser Apollo Creed en Rocky y encontró en Depredador otra oportunidad para destacar. Su personaje tiene un arco interesante, empieza siendo el hombre de la CIA que traiciona al equipo, pero termina redimiéndose al enfrentarse directamente al depredador. Otro dato llamativo es que Kevin Peter Hall, quien interpretó al depredador, medía más de 2 metros, lo que le daba una presencia real e intimidante. También interpretó al piloto del helicóptero que rescata a Dutch, haciendo un breve cameo sin el traje alienígena. La banda sonora, compuesta por Alan Silvestri, aporta un elemento esencial a la tensión y atmósfera de la película. Su uso de percusiones intensas y cuerdas dramáticas subraya perfectamente la mezcla de acción, suspenso y horror. En cuanto al impacto cultural, Depredador generó una franquicia que abarca cómics, videojuegos, secuelas y crossovers con otra saga famosa, Alien. La frase "If it bleeds, we can kill it", si sangra, podemos matarlo, se volvió una de las líneas más citadas del cine de acción. Y escenas como la emboscada en la jungla, el apretón de manos exagerado entre Dutch y Dillon, o la lucha final cuerpo a cuerpo, son ya parte del imaginario colectivo del cine. La película también ha sido objeto de múltiples análisis por parte de críticos y fanáticos. Algunos la ven como una metáfora sobre la guerra, otros como una crítica al cine de acción hipermasculino de los 80, donde los soldados invencibles terminan siendo presa de algo superior. También ha sido valorada por su ritmo narrativo, su uso limitado pero efectivo de efectos especiales, y la manera en que va de lo conocido a lo desconocido de forma gradual y efectiva. En cuanto al presupuesto, Depredador costó unos $15 millones, una suma considerable para la época, pero recuperó más de 98 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en un éxito de taquilla. Su recepción fue mixta en su estreno, pero con el tiempo fue ganando el estatus de película de culto. Otra curiosidad poco conocida es que el guión original se llamaba Hunter y fue escrito por Jim y John Thomas. La historia surgió como una especie de broma en Hollywood. Tras el éxito de Rocky IV, alguien dijo que Rocky ya no tenía rivales humanos, así que su próxima pelea tendría que ser contra un extraterrestre. De ese comentario nació la idea de un alienígena que caza humanos por deporte. Finalmente, hay que reconocer que Depredador no sería lo que es sin su atmósfera. La selva, filmada en locaciones reales de México, no solo es un escenario, sino un personaje más. La tensión que genera, los sonidos de la fauna, la sensación constante de que algo acecha, contribuyen a que el espectador sienta el peligro en todo momento. Para cerrar, Depredador es mucho más que una película de acción con un monstruo alienígena. Es un cruce perfecto entre cine bélico, suspenso y ciencia ficción, con personajes memorables, momentos icónicos y una criatura que se volvió leyenda. Pese al paso del tiempo, sigue siendo una referencia dentro del género y una prueba de que una buena idea, bien ejecutada, puede trascender generaciones. Si llegaste hasta acá, gracias por ver el video completo. No te olvides de darle like si te gustó, suscribirte para más contenido como este, y dejar en los comentarios cuál es tu parte favorita de Depredador o si te gustaría que analicemos alguna otra película clásica. Hasta el próximo video.